En Chile, la derecha vive una guerra civil silenciosa, en la que no hay disparos, pero sí heridas muy profundas. Ya no es una lucha contra la izquierda, sino una batalla interna entre quienes buscan llegar a acuerdos con sectores progresistas y quienes acusan a esa vieja derecha de entregarlo todo. La derecha se quebró después del estallido social, pero no fue de un día para otro. La fractura comenzó cuando la coalición Chile Vamos, aquel bloque que prometía fuerza y orden, decidió pactar con la izquierda. Desde los primeros meses del segundo gobierno de Piñera rompieron las propias promesas de su propia campaña. Gobernaron con las ideas de la izquierda y fueron aún más lejos, impulsando con fuerza las mismas políticas progresistas que antes criticaban. Prometieron achicar el Estado, pero lo agrandaron. Prometieron defender el orden, pero terminaron pidiendo perdón por aplicarlo. Y cuando el país ardía, eligieron entregar antes que enfrentar. Pidieron disculpas por las fuerzas del orden, liberaron delincuentes y validaron la narrativa de los violentos. Fue la prueba de que sin convicciones no hay autoridad y sin autoridad no hay libertad. Chile Vamos encarna lo que la derecha más critica y detesta de sí misma, la cobardía moral. Porque no basta con tan solo ser eficientes, hay que tener también principios. Hoy se felicitan por no haber reprimido a los pobres manifestantes, pero nadie sabe cómo pretenden enfrentar el nuevo estallido social. Y aquí les muestro un video de la señora Matei defendiendo este punto de vista. Vacunas, ¿cómo van a recordar? Y junto con eso, ¿cómo cree usted que va a ser recordado el presidente Sebastián Piñera por los chilenos? Mire, mucha gente pensó que después del estallido había que sacar toda la fuerza a la calle y había que reprimir aquello. Yo la verdad es que me alegro que no lo haya hecho. Ha tenido que enfrentar las peores críticas por no haber puesto orden. Yo creo que si hubiera tratado de sacar a los militares, estaríamos en una situación hoy día terrible como país. Al final, yo creo que el no haber sacado y el haber aguantado en tiempos terribles, en que nadie de la oposición osó decir públicamente que condenaban la violencia, que votaron en contra de proyectos de ley para proteger a los bomberos de la violencia, que votaron en contra de proteger a carabineros de esa violencia, que a nosotros nos quemaron las bibliotecas públicas y las saquearon una y otra vez, y no vi a ningún prócer de izquierda, a ninguno, defendiendo la biblioteca pública, ni vi tampoco a ninguno de ellos defendiendo el museo de Violeta Parra, porque esas eran las circunstancias, ¿no es cierto? Todo el mundo echándole carbón y haciendo odas a la primera línea. En esas circunstancias más difíciles, no he visto que ningún presidente haya vivido situaciones tan difíciles como esa. Que en ese momento él haya mantenido de alguna manera la mirada en el Chile del futuro y no haya salido a reprimir, me parece que es el mayor legado. Sí, Y no solo eso, durante el gobierno de Boric fueron ellos mismos, el bloque Chile Vamos, es decir, la UDI, Evópoli y Renovación Nacional, quienes lo salvaron de varias acusaciones constitucionales. Porque si no fuera por ellos, ese gobierno habría durado 6 meses o a lo más un año. Y por si fuera poco, su círculo político aparece vinculado al montón de casos que está implicado el abogado Luis Hermosilla, en uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia reciente de Chile. Y aquí les muestro otro video de la Evelyn Matei defendiendo estas acusaciones. A su proceder como presidente de la República, con respeto o no respeto a la democracia y a la separación de los poderes, o sea, es evidente que él transgredió normas muy complicadas. Por otra parte, me parece que este tema de irse de acusación en acusación, finalmente lo que hacemos, ¿no es cierto?, es dinamitar la democracia nuevamente. Nosotros no podemos caer en lo que estamos viendo en otros países, ¿no es cierto?, cerca, en que los presidentes duran un año. O sea, así ningún país progresa y no logramos ningún tipo de unidad, ni de unidad de propósito, ni de planes de mediano o largo plazo. Entonces, yo siento, digamos, que el presidente está haciendo las cosas muy difíciles, porque por un lado, por cuidar la democracia, no se le acusa a él. Por otra parte, él no la está cuidando.
No está cuidando la No democracia. está cuidando la democracia. O sea, Aquí, como dice la señora Evelyn Matei, que Boric no está cuidando la democracia, pero no los acusan constitucionalmente. ¿Por qué? Para cuidar la democracia. ¿No cree usted que me está escuchando que es una contradicción? Y aquí en este fragmento, Evelyn Matei dice que se siente más cómoda con las ideas de izquierda. Cuando te escucho hablar, tu discurso parece de repente más de izquierda que de derecha. Sí, Cuesta yo lo sé. clasificarte, a ver, yo interesante. lo sé. Yo sé que mi discurso suena mucho más de izquierda que de derecha. Y esa es la forma en que yo siento y he sentido siempre. Yo siempre supe que las recetas de izquierda, o por lo menos las recetas de esa izquierda más el socialismo real, como le llaman, no funcionan. Entonces, mis ideas son mucho más de izquierda, mis ideales, pero con otras recetas, con recetas que funcionen. ¿Por qué estás en la UDI? Porque uno diría, para muchos, no Podría digo que estar en cualquier lado. Y no tan solo eso. Meses después los vimos reunidos otra vez en la casa de Salaquet, pactando la reforma de pensiones que, junto a la izquierda, que fue el motivo por la que José Antonio Kast y Johannes Kaiser no quiso ir en la misma lista parlamentaria con Evelyn Matei. Por eso los republicanos y los nacional libertarios los llaman a ellos una derechita vendida. Y no tan solo eso, siguen votando con complicidad junto con la izquierda. Aprobaron un montón de leyes nefastas, entre ellas la ley antihombres. Aprobaron el presupuesto para el Ministerio de las Culturas, sabiendo caso que este ministerio financia cosas ilegales, cosas con poca ética, como el caso Procultura, investigada por fraude al fisco, tráfico de influencia, malversación de fondos. Y esto es apenas la punta del iceberg, porque el Ministerio de las Culturas acumula escándalos, que estos son recogidos por la Radio Bio Bio, por cierto, como financiamiento de producciones pornográficas trans y estudios sobre el chemsex, con funcionarios públicos asistiendo a fiestas con drogas y sexo grupal homosexual, para, según ellos, observar el fenómeno en terreno. La excusa de estos funcionarios era la única forma de validar este estudio empíricamente. Y fue en este mismo contexto cuando apareció don José Antonio Kast, un candidato que prometía restaurar el orden, la autoridad y la libertad. Pero cuando pasó a segunda vuelta del 2021, se puso como extraño. Empezó a retractarse de los aspectos más relevantes de su propio programa, renunció a eliminar ministerios, empezó a negociar con Chile Vamos, el mismo sector que por mucho tiempo criticó, convirtió la victoria de primera vuelta en una derrota. Dejó que esa misma derechita cobarde le modificara el programa. Empezó a retractarse de los aspectos más relevantes de su proyecto, renunció a eliminar ministerios, moderó su discurso sobre la reducción de impuestos y en ese mismo tiempo defendió con uñas y dientes mantener el Ministerio de la Mujer. Y acá les muestro un video. Vamos a ver de inmediato lo que preguntan a través de Twitter. Durante meses dijiste que ibas a cerrar el Ministerio de la Mujer y ahora te pegaste la mansa voltereta. ¿Cómo te creo que no nos vas a quitar los derechos? Las caras de la moneda. Sí, nosotros planteamos muy mal lo que queríamos hacer porque queremos un Estado más pequeño, austero y eficiente, con un gran brazo social, y pensábamos que fusionar ministerios era una buena idea para tener más recursos, menos operadores políticos. Dijimos que fue un error, pedí perdón, y hoy día no solamente vamos a mantener el Ministerio de la Mujer, sino que lo vamos a reforzar. Así que todos los que son beneficios sociales, todo lo que es el tema de la justicia, vamos a aplicarnos con mucho más fuerza porque entendimos que el ministerio como tal era una conquista y hay que mantenerlo. Claro que sí. Y en eso se ha mantenido en su posición de no eliminar ministerios. Es más, hasta el plan económico de Matei es mucho más completo que el de Kast en esta vuelta. Kast se dedicó a sobrediagnosticar, pero soluciones bien pocas tienen en su programa. Y es más, cuando le preguntan a su asesor económico, Jorge Quirós, que supone que va a ser ministro de Hacienda, de Economía, dice que no va a eliminar ministerios, como dice acá en el diario Financiero. Hasta Milei, Trump, la precandidata de Colombia, María Fernanda Cabal, están hablando de reducir ministerios. Y José Antonio Kast ni lo menciona. Hasta Evelyn Matei propone eliminar de 25 a 19 ministerios.
Y Johannes Kaiser propone eliminar de 25 a 9 ministerios. Y eliminar ministerios es una necesidad económica, porque cada nuevo ministerio crea cargos, asesores, oficinas, vehículos y sueldos millonarios para los ministros y su equipo, pero no soluciona ningún problema de los que dice resolver. De que reducir ministerios significa volver a un estado funcional, austero y enfocado en lo esencial: seguridad, justicia, infraestructura y libertad económica. De hecho, hay programas culturales que se repiten entre educación, cultura y desarrollo social. Hay oficinas de medio ambiente y sustentabilidad en distintos niveles del Estado, todas con personal, vehículos, asesores y todo un equipo y funcionarios públicos haciendo lo mismo. Y esto genera una existencia de funciones duplicadas dentro de la administración pública. Y esto contribuye obviamente al despilfarro de recursos y a la corrupción. Y es por eso que ahora Kast, el hombre que había prometido enfrentarse al sistema, ha estado la mitad del año evitando debates con Johannes. Es más, hasta evitado estar con periodistas. Todos los candidatos presidenciales han ido con Tomás Mochati a su dura entrevista, desde Jara, Parisi, Harman Nichols, Marco Enrique Mominami, Matei y Johannes Kaiser. Y Kast escondido. Y porque últimamente se ha puesto como el Kast de segunda vuelta, que mientras más cerca del poder, más progre se pone, más socialdemócrata. Y miren este fragmento de doña Teresa Marinovic, directora de FNM y ex constituyente por la lista republicana. Miren lo que dice. En ese periodo se retractó de varias de sus propuestas históricas. Y para muestra, algunas de las cosas que hizo o dijo en ese periodo. Yo uso el todos y todas, y si en algún momento la Academia Real de la Lengua dice que hay que decir todes, lo diré. Yo hablo de todas y todos, dice José Antonio Kast. ¿Desde cuándo? Pero podría decir todes. ¿Qué es esto de comprarse el lenguaje progre, la imbecilidad progre? Vean ustedes estos otros tweets. El candidato de la derecha dura, hablando de violencia de género. Fue en ese periodo también de estrés electoral que Kast celebró medidas como el pase de movilidad, que comprometió más recursos para el Ministerio de la Mujer y no su eliminación. Entonces, uno puede pensar que son detalles, puede ser, pero para mí fueron síntomas que entonces interpreté como señales de una confusión temporal, pero que después mostraron coherencia con su actitud en el segundo proceso constitucional. ¿Qué hacía Kast defendiendo el Estado social de derecho en reemplazo del Estado subsidiario? ¿Qué hacía Kast elogiando la paridad o restándole relevancia? ¿Qué hacía llamando a aprobar un texto que consagraba derechos colectivos indígenas, es decir, que vulneraba un principio tan fundamental como lo es la igualdad ante la ley y que le daba estatus constitucional a la idea que alimenta a todo el activismo indigenista? ¿Qué hacía Kast promoviendo un borrador inspirado en el principio de igualdad sustantiva, reconocido por el programa de Janet Jara y el PC como parte de su ideario? O sea, ¿qué hacía? Abdicar en pos del poder, transar en lo intransable y operar al final exactamente con la misma lógica que Chile Vamos. Y aquí marcó un antes y un después en la historia de la derecha chilena, cuando José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, llamó a votar a favor de una constitución que muchos en el Partido Republicano, militantes y adherentes, criticaron esta constitución porque tenía tintes socialistoides. Y esta fue una de las decisiones más tontas de la historia de la política chilena, porque Kast matonescamente se dedicó a perseguir a las personas de derecha que iban por él en contra. Lo llamó de comunista y perdió varios diputados, y de aquí nace la candidatura presidencial de Johannes Kaiser, por este hecho insólito. De ahí apoyó la paridad de género, y no solo como una regla electoral acá en esta propuesta, sino como una directriz que permite al Estado intervenir en todos los ámbitos de la vida nacional bajo el pretexto de esta supuesta igualdad. Y más encima reemplazar la igualdad por igualdad sustantiva, en otro de los artículos.
Y más encima, la igualdad actual, la igualdad ante la ley significa que nadie debe ser favorecido ni discriminado por su sexo, raza o condición. La paridad, en cambio, impone un resultado forzado obligando a que los cargos se repartan 50 y 50 entre hombres y mujeres, independiente del mérito o la preparación a la libre elección de los votantes. Esto elimina el mérito completamente. Es más, obliga, ponte tú en un jardín infantil municipal o subvencionado, podría haberse presionado a incorporar más hombres para equilibrar este porcentaje. Hubiese afectado en todos los ámbitos, en la pesca, en la construcción, en la minería, en todo. También recogía cosas como los derechos colectivos indígenas, adicionales y distintos a los restos de los chilenos, como lo hace en su artículo 5. El proyecto incluso impone al Estado que debe promover dichos derechos en todas las regiones y comunas del país. Mencionaba la interculturalidad, que no era solo el reconocimiento de la diversidad cultural, algo que nadie discute, pero sino es una forma de organizar jurídicamente al Estado en base a grupos étnicos. Y el Estado social de derechos progresivos ha sido también compatible perfectamente con dictaduras como la de Maduro, y también como la de Hitler. De hecho, hay un abogado constitucionalista que señalaba estos puntos de la gravedad que Kast esté apoyando el Estado Social de Derecho Progresivo, que lo dejaré acá abajo en la descripción porque es un video que dura como 2 horas. En cuanto a nivel de programa, Kast hizo uno de los programas más cortos, lleno de panfleteo y con mucha ambigüedad, y no es algo que digo yo, es algo que dice también Mochati acá. Aunque uno de los discursos, de los ejes del discurso de Kast, lo decíamos recién en la economía, Kast no ha logrado explicar con una claridad mínima cómo va a disminuir el gasto público en $6.000 millones en 1 año y medio. Menos ha explicado todos los efectos que eso podría producir. Tampoco ha pormenorizado cómo eliminaría el préstamo de los cotizantes al Estado de la reforma previsional y, de nuevo, cómo se hace esta reforma sin perjudicar a pensionados y a los beneficiados con la pensión garantizada universal, la PGU. O sea, hay demasiada ambigüedad. O sea, Kast señala que uno de sus discursos, de uno de sus ejes, es economía, y hay ambigüedad en su proyecto económico. Hay que recordar que el asunto, además previsional, fue un tema que Kast puso en la agenda con el llamado chao préstamo, y el tiro no le salió bien. Kast, se lo decíamos, está en ventaja, por lo que deberá recibir los dardos de todos los demás, incluido el gobierno, y debe administrar esa ventaja. Una de las debilidades que no ha podido subsanar es la ausencia de equipos para gobernar. Y yo creo que Kast también construyó un programa mediocre porque creía que iba a ganar fácilmente estas elecciones, solamente por decir que era derecha, listo, y pegarle al gobierno. Ya está, el programa de Evelyn Matei tenía propuestas concretas en cuanto a reducción de impuestos, reducir ministerios, que no creo que lo haga, pero por lo menos lo colocaba ahí como soluciones. En seguridad, pésimo también porque no menciona nada sobre cómo solucionar el conflicto mapuche en la macrozona sur, a diferencia de Johannes Kaiser. De hecho, se ve claramente en este debate que salió muy mal parado. Muy buenos días. Macrozona sur vive hace años estados de excepción constitucional donde, si bien los hechos de violencia en cantidad han bajado, en términos de violencia no lo han hecho, al contrario. Los grupos radicales siguen operando, afectando a la población, pero también a los agricultores, a los sectores productivos del sur, que pierden competitividad cuando una de las urgencias para recuperar el crecimiento económico pasa, por ejemplo, en aumentar las exportaciones. Si llega la moneda, ¿va a mantener este estado de excepción permanente? ¿Le gusta la idea del presidente Gabriel Boric de hacer esta reforma constitucional? ¿Y cómo, por ejemplo, va a manejar zonas como Temucuicui? ¿Va a ingresar a Temucuicui? ¿Va a restablecer el derecho en esa llamada zona roja? Lo primero es decir que los estados de excepción son de excepción. Y este gobierno ha hecho de una excepción la regla general. Y eso es inaceptable. En segundo lugar, vamos a combatir con todas las fuerzas del Estado, dentro del marco legal y constitucional, el terrorismo, el narcotráfico, la inmigración irregular y la delincuencia. Al terrorismo le vamos a aplicar toda la ley. No existen en Chile territorios liberados, como lo planteó el exdiputado Boric, hoy día presidente, que se sacó fotos incluso avalando esa situación. Y decirle a las personas en Temucuicui que si el Estado no entra, ellos tampoco salen.
Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es exigirles a ellos que el Estado pueda entrar a prestarles servicios de salud, educación, todo lo que necesiten las personas vulnerables dentro de ese lugar, porque ahí hay violación de derechos humanos de algunos pseudo líderes terroristas sobre chilenos patriotas que quieren surgir. Candidato, ¿cómo no salen? No le entendí esa parte. Usted le cierra la puerta. Y No pone pueden un ingresar a checkpoint. colegios. Usted le pone un checkpoint a cualquier persona, en cualquier camino, en cualquier ruta, regular o irregular, a Temucuicui. Pero eso es validar que sea un Estado dentro del Estado. Si usted sale, lo vamos a revisar. Pero eso es Y si usted validar entra, que es lo un vamos a territorio revisar. independiente Y como dentro es del Estado un de territorio Chile. del Estado, vamos a controlar. Y si se comete una infracción, un delito dentro, vamos a entrar a perseguir el delito. Pero si alguien quiere salir a vender la droga que produce adentro, o alguien quiere entrar con un animal robado, con un vehículo robado, no lo va a hacer. Y si alguien quiere salir con armas de ese lugar, no lo va a hacer y se va a ir preso. Pero si sale alguien con armas, se va directo Bajo a la su cárcel. eventual gobierno, ¿usted va a intentar de ingresar a Temucuicui? Lo que nosotros vamos a hacer es combatir al terrorismo y terminar con el terrorismo. Y hay distintas maneras. Nosotros no vamos a ingresar con violencia extrema, si usted me pregunta, pero sí vamos a entrar con inteligencia. Y se les va a acabar lo que hoy día tienen al interior de Temucuicui. Se va a acabar completamente. Fin a Temucuicui. No, fin a un Estado autónomo y fin al terrorismo. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, candidato. Vamos con la réplica del candidato Johannes Kaiser. En primer lugar, yo no soy partidario de mantener la situación que tenemos en la Araucanía de manera indefinida. Nosotros tenemos que ingresar a Temucuicui y hacer los allanamientos que corresponde, desarmar a esa gente, meter presos a quienes corresponda, destruir las plantaciones y laboratorios que se encuentran supuestamente ahí y mantener posteriormente una presencia policial en esa zona para poder levantar el estado de excepción. No podemos quedarnos esperando a que suceda algo. Tenemos que estar proactivamente persiguiendo a los grupos narcoterroristas y haciéndoles la vida imposible en territorio nacional. Esa es la forma de resolver las cosas, no con una estrategia defensiva. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato, también. Y por respetar el tiempo, avanzamos. Yo no sé qué garantía de seguridad da José Antonio Kast si expresamente dice, junto con el Partido Republicano, que no es momento de salirse de la ONU, que no está en discusión. La misma ONU que en el estallido social empezó a presionar a Piñera porque se estaban violando derechos humanos porque los carabineros andaban disparando a los ojos, supuestamente. O ahora en la redada de Brasil que la policía fue a una favela a atacar narcotraficantes y ¿de qué lado se puso la ONU? De los narcotraficantes. En el día que comience el estallido social acá en Chile, el primer día la ONU va a salir a defender manifestantes y a perseguir policías como lo hizo en 2019. De hecho, esto Kast lo tiene presente y me parece insólito que no lo mencione. Porque el mismo Kast, el 2019, 2021, defendía el hecho de salirse de la ONU y ahora ya no. Y miren cómo contesta en cambio Johannes Kaiser. Pero me quedó claro, me salgo de todo lo que tenga que ver con la ONU, salvo la Asamblea General. En la práctica sí. Ya, ok, sigamos avanzando. Pero ¿por qué no explicamos por qué nos tenemos que salir? ¿De qué? ¿De cuál Porque de todos los que ha resulta de dicho? que en Chile, no, por ejemplo, de las organizaciones de las Naciones Unidas. 1, porque nos cuestan un ojo de la cara. 2, porque no hacen ningún aporte. 3, porque en esencia han estado interviniendo en nuestra política interna sin respetar nuestra democracia. 4, porque han sido fundamentales en la inmigración ilegal hacia Chile. Y en su equipo económico puso a Bernardo Fontaine, que fue el que diseñó la reforma de pensiones impulsada por Boric y que ahora quiere eliminar. Al menos esto es una contradicción. Y el Centro de Competencias de la Universidad Adolfo Ibáñez critica exactamente lo mismo, que Kast no explica cómo logrará los recortes fiscales ni qué programas eliminaría y omite medidas concretas en libre competencia y regulación económica. Y que su plan es más crítica política que técnica y carece de precisión económica. Mientras que el Centro Económico de la Universidad Adolfo Ibáñez sí destaca aspectos muy buenos de la propuesta de Kaiser. Y no es de menos si Kaiser habló de propuesta económica en casi 60 páginas de sus 200 páginas de programa. Mientras que este centro de estudio económico destaca aspectos positivos del programa de Kaiser como abrir mercados mediante desregulación, privatización, agilización de permisos y certeza jurídica sectorial, es decir, busca promover la competencia en diversos mercados como objetivo de múltiples medidas y políticas públicas propuestas. Felicita el plan económico de sentido común que se estructura en 4 pilares: reforma tributaria pro emprendimiento, fin a la burocracia asfixiante, reducción del gasto público entre 4,5 y 5% del Producto Interno Bruto,
Transparencia y legitimidad. Y en cuanto a recortes y medidas tributarias principales, destaca la eliminación de impuestos, eliminación del impuesto a la ganancia de capital, la eliminación de las contribuciones, a todas las contribuciones, a diferencia de José Antonio Kast, que es progresivo en 4 años, solamente la primera vivienda, y si es que lo hace, porque no está en el programa. Eliminación del impuesto a la herencia de empresas familiares, eliminación del IVA para servicios profesionales, eliminación del impuesto corporativo sobre utilidades reinvertidas, en el régimen tributario retorna al sistema integrado eliminando la doble tributación interna en royalty minero, nuevo royalty del 3,5% del valor de exportaciones mineras, reemplazando el esquema actual, gasto público, reducción del 4,5 y 5% del Producto Interno Bruto y recorte de 200.000 empleos públicos, como lo hizo Milei en Argentina. Te lo dejo ahí abajo en la descripción, la fuente de lo que estoy diciendo. Pero aunque recomiendo leerlo directamente en el programa de Johannes porque son 60 hojas muy bien detalladas de cómo hacer este plan. Finalmente quiero decir como palabras finales que si no das like a este video y te suscribes, eres un maldito comunista. Y para terminar te dejo la reacción entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser ante la alegría de recibir la promoción de Michelle Bachelet como candidata a la presidencia de la ONU. Recordemos que durante el gobierno de Bachelet llegaron miles de haitianos sin control, la inversión privada cayó cerca del 8% y el crecimiento económico se estancó. Todo eso acompañado de una reforma tributaria tan confusa y mal diseñada que ni el propio fisco logró entenderlo de todo. Vean a continuación las reacciones. Bueno, yo lo que he dicho es que sería un orgullo que un chileno o una chilena, y por eso digo que la respuesta la daría una vez que se produzca la situación, cuando haya una postulación real, que pueda dirigir un organismo internacional. No se contraponen las dos respuestas, porque claramente hoy día los hechos no están sobre la mesa, sino que son especulaciones. El día que sea un hecho cierto, nos pronunciaremos, pero obviamente ganar un mundial de fútbol, ganar la dirección de un organismo internacional, ganar en cualquier gesta que el nombre de Chile esté en alto, tiene que llenarnos de orgullo. Muchas gracias. Respecto de Michelle Bachelet, usted dijo, lo estoy resumiendo, ¿cómo vamos a ser tan malos con el resto del planeta? ¿No les parece que sería mucho colocar a una persona tan ineficiente y tan nefasta como lo fue la señora Bachelet a cargo de una organización tan nefasta como es Naciones Unidas? Es como demasiado. Dedíquese mejor, señor Boric, a pagar las cuentas y etcétera, etcétera. Ok, más allá de su ironía, mi pregunta es súper concreta. Si usted es presidente, entonces, ¿no va a apoyar a Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU? ¿No le va a dar ni un peso de financiamiento, por un lado, pero además, para que me aclare, pero además, ¿le va a quitar el apoyo o qué? Ni un peso. ¿Ya? Mire, este gobierno tiene a los consulados en Argentina sin pagar sus cuentas telefónicas. Ni un peso para su representante, que al final esto es un tema también de ¿cómo se dice?, de ego político, y lo tienen que pagar los chilenos. No. Para nosotros el tema Bachelet es un tema que está cerrado junto con lo que es también nuestra participación en muchas organizaciones multilaterales. Va a ir a eso, pero antes de eso, ¿es solo ni un peso o además le va a restar todo apoyo de personal de Cancillería chileno y va a decir, ojo, ya no es nuestra candidata como Estado chileno? Mire, yo personalmente no estoy dispuesto a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet. Conmigo no se consultó la candidatura de Michelle Bachelet y yo no me siento comprometido por la política exterior del señor Gabriel Boric si no la consulta con nosotros. Así que no la voy a respaldar. Ya, queda súper claro.